Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Santa Misa. Monseñor Lefebvre nos habla de la Santa Misa. En su libro llamado La Misa de Siempre, Monseñor explica una por una todas las oraciones de la Santa Misa. Ustedes saben que en la misa hay dos partes. La parte instrucción, oraciones, instrucción, heredada de la sinagoga, la lectura, por ejemplo, las lecturas, la predicación, el sermón, etc. Esto es herencia del Antiguo Testamento, lo que se hacía en las sinagogas. Pero la segunda parte, que llamamos misa de los fieles, es la parte del sacrificio. Del sacrificio. Entonces, hemos analizado las primeras partes y habíamos llegado a la lectura del Evangelio. El sacerdote hace dos oraciones antes de proclamar el Evangelio. ¿Qué dice? Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu gratuita misericordia purificarme a mí también, de manera que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio por Cristo nuestro Señor. Anunciar dignamente que el Evangelio es la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En su libro Misa de Siempre, página 56, Monseñor Lefebvre nos explica por qué se lee el Evangelio, para qué se lee el Evangelio. Esto es una meditación sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. La meditación de la vida de Jesús en todos sus detalles nos pone poco a poco en el ambiente de la realidad y nos saca del ambiente habitual de ilusión en que vivimos sin darnos cuenta. Entonces llama el aspecto espiritual, la vida de Cristo, realidad, y el mundo material actual, ilusión. Y es verdad que cuando uno pierde la noción de la eternidad o idea de la eternidad, se apega a las cosas efímeras que pasan, que dejará un día en este mundo. El pecado y sus consecuencias han logrado crear un mundo de espejismo, de ilusión, de ilusiones y de errores, a tal punto que los hombres acaban acostumbrándose al mundo sensibilizado, sensualizado, materializado y humanizado, y no consiguen hacerse a la idea de que todo eso es vanidad y algo efímero con relación a la verdadera vida espiritual y sobrenatural, la vida eterna. Es verdad, hoy estamos en un mundo absolutamente materialista y por lo tanto mundo de los sentidos y de la sensualidad. Y pobre gente, mientras más quiere disfrutar de las cosas del mundo, de los placeres de sus sentidos, más tiene hambre, sed de este gozar y no tiene satisfacción. Por eso tanta perversidad que se hace cada vez más y más. Entonces la gente se olvida de la verdadera vida espiritual y sobrenatural, que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es una vida de dicha, alegría, gozo, felicidad con Dios, gozando de la dicha misma de Dios que nunca se acaba. Mientras que el mundo actual de los sentidos es gozar el momento y pasa, de ahí la palabra efímero. Efímero viene emera en griego un solo día, muy fugaz pasa. Y si no nos avivamos, si no avivamos nuestra fe, y bien vamos a pegarnos al cosas de los sentidos. Y los sentidos hacen esclavos. La santa, admirable vida de Jesús es un recuerdo constante de las realidades espirituales divinas, las únicas que valen y son dignas de estima, y las únicas que son eternas. Y soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Todo en Jesús es volver a Dios, a la verdad, a lo real, a la sabiduría y a la santidad. Ahora, cuando uno vive según el Evangelio de nuestro Señor, de hecho vive mejor en este mundo. Vive mejor en este mundo. ¿Por qué? Porque tiene la verdadera libertad, la libertad del alma, y no es esclavo de los sentidos.
Todo en Jesús es volver a Dios, a la fuente, al origen de nuestra existencia, a la verdad, a lo real, a la sabiduría y a la santidad. Nunca un pueblo que deja el Evangelio será feliz. Al contrario. De hecho, un pueblo que deja el Evangelio, no hablo de los paganos, pobrecitos de ellos, pero de los ex cristianos, apóstatas, que tienen odio a Cristo, a su iglesia, a su Evangelio, son desgraciados, van a desaparecer. Van a desaparecer. No hay de otra. Físicamente desaparecen por sus vicios y pecados. Ojalá pudiéramos convencernos cada día más de la necesidad de seguir a Jesús como Él se lo pide a sus discípulos. El que me sigue no anda en tinieblas. El que me sigue no anda en tinieblas. San Juan 8:12. Si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. San Mateo 16:24. No hay elección. O seguir a Jesús o quedarse con el demonio. O seguir a Jesús o quedarse con el demonio. Pero el demonio no es amigo. El demonio nunca hace feliz a la gente. Nunca hubo tantos suicidios como ahora. Nunca. En el país católico en el pasado, el suicidio era hecho súper raro y era cosa de unos locos, de unos deprimidos, de unos enfermos mentales. El que me sigue no anda en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Claro, conocemos la oscuridad de los ojos, pero también las tinieblas del error. El doctor que para ganar dinero mata niños en seno materno, están las tinieblas. La pobre muchacha que va a fornicar y después esconder su pecado, su crimen, abortar, están las tinieblas. El hombre que traiciona a su esposo, su esposa, está en tinieblas. La mujer igual, está en tinieblas. El hombre que quiere casarse con hombre está en tinieblas las más profundas. El usurero que cobra 60% de interés al año y añade 5% mensual de interés al interés, está en tinieblas. El cristiano que está en pecado, que hace meses, años no se confiesa, no comulga, no va a misa, está en pecado, está en tinieblas. Tinieblas. Los gobernantes que quieren ignorar a Dios y seguir los caprichos de unas ideas falsas para dar gusto, no digo al pueblo, porque el pueblo no pide en general lo que le hace daño realmente, pero lo engañan. No. El que me sigue no anda en tinieblas espirituales. Queridos hermanos, la injusticia, la maldad, el robo, todos los pecados, las mentiras, la corrupción, ¿de dónde viene? Del error, de la falta de fe. La fe es luz que ilumina la mente. Las tinieblas, error. Y desde Lutero empezaron las tinieblas, pero especialmente el siglo XVIII, siglo superficial, siglo de mentirosos, siglo de gente injusta, siglo de gente tramposa, con talento literario, pero superficiales y tramposos, mentirosos, injustos, inmorales, orgullosos, hinchados como Lucifer. Los disque filósofos del siglo XVIII, cuya obra terminó con la catástrofe extraordinaria, peor que los nazis de Alemania con la revolución mal llamada francesa, matando decenas de miles de personas, de inocentes, de niños, de mujeres, de hombres, sacerdotes, quemando, matando, destruyendo, aniquilando pueblos enteros. Son tinieblas. Y estos gente que da piernas acusan solo a los cristianos por unos hechos mal interpretados, amplificados e injustamente denunciados. Entonces, el que me sigue no anda en tinieblas, y por eso tenemos que difundir la luz del Evangelio, hermanos. Difundir la luz del Evangelio con los folletos, los libritos, los audios, todos los medios. Y también difundimos la luz del Evangelio cuando vivimos cristianamente, cuando damos el ejemplo. En nuestra manera de ver, de hablar, de trabajar, de vestir, en todo. También el cristiano
bien tiene su cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. La cruz. Bien, queramos o no queramos, hay cruces. O la cargamos la cruz para llegar a la vida eterna, o la cargamos de todo modo para el infierno eterno. ¿Usted piensa que el pecador está sin cruz? El adúltero la adúltera que traicionó el matrimonio y después fue descubierta y que tiene una vida infernal el matrimonio, ¿no tiene cruz? El mafioso que teme cada rato por su vida, por sus trampas e injusticias, ¿no tiene cruz? Claro que tiene cruz. Entonces no hay elección, o seguir a Jesús o quedarse con el demonio. Y el demonio no es amigo. No es amigo. Propone, pero miente. Es su seductor. No es sorprendente si Jesús sufre al ver a los hombres que prefieren las tinieblas a la luz. ¿Y qué luz? La que ha creado el mundo y lo sostiene en la existencia. Esa luz es la verdad. Uno puede decir muchas mentiras, pero son palabras. La realidad es real. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y que le trae la luz de la salvación y de la gloria eterna. ¿Quieres ser la vida eterna? Cumple los mandamientos. Pero el que los ignora está en las tinieblas. El que ignora el catecismo, ignora los mandamientos, bien, es como una persona que maneja un carro en mucha neblina y oscuridad y zigzag y barrancos. Entonces, la luz de la salvación, la luz de la eterna. De veras, es realmente grave, es una pena que hace, desde Lutero, dije, sobre todo el siglo XVIII, esos falsos filósofos sofistas mentirosos, inmorales, superficiales, mentirosos y asesinos de almas después de cuerpos, han tratado de apagar la luz del Evangelio con sus ideas falsas. Lo que vemos el naturalismo y hoy el relativismo, ¿no? La gente prefiere las tinieblas de este mundo que está opuesto a nuestro Señor y de este mundo de la carne, del dinero, del egoísmo, del orgullo, antesala del infierno. Egoísmo, dinero, egoísmo, orgullo, placeres, antesala del infierno. ¿Y qué decir hoy de obispos, sacerdotes que van supuestamente a mentir hombre con hombre, miserables, tramposos, engañosos, que mienten a la gente? Están en las tinieblas. En las tinieblas. San Jerónimo decía que el sacerdote, el obispo, tiene que disipar las tinieblas del error con la luz del Evangelio. Ahora sí, si la mente del sacerdote liberal, modernista, perdido, sin fe, sin moral, si la mente del sacerdote o del obispo de ese tipo está en tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas en el pueblo? Dios mío, antesala del infierno, sí. El mundo que deja a Cristo, que no es el Evangelio, está en una antesala del infierno. Antes de dejar a la persona de Jesús para tratar de comprender su obra redentora de salvación, meditar los medios que Él instituyó para comunicarnos de nuevo la gracia de la salvación, procuremos grabar de un modo imborrable en nuestras mentes la imagen real y viva de Jesús, que tiene que iluminar y orientar toda nuestra vida. Entonces debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, la imagen de Cristo, asimilar su doctrina. Por eso yo los aconsejo, leamos y volvemos a leer el Santo Evangelio, leer y volver el Evangelio del Nuevo Testamento. No es necesario leer todo el Antiguo Testamento, todo lo que pasó. Tiene un cierto interés, pero el interés es Cristo. Todo el Antiguo Testamento está en la persona de Cristo. El Nuevo, somos cristianos, no somos judíos. Ya Cristo vino. Procuremos reproducir en nuestra vida el Evangelio que profesamos, anunciamos, para que pueda decirse de nosotros: bienaventurados los pies de los que anuncian la paz y los verdaderos bienes. Isaías 52:7. Por eso, como Señor decía a los sacerdotes, seminaristas, pero a todo cristiano, procuremos reproducir en nuestra vida el Evangelio
que profesamos. Un cristiano, donde quiera que esté, desde el tráfico hasta los vecinos, la familia, debe predicar el Evangelio, practicar el Evangelio, y al practicarlo lo predica. Por ejemplo, en el pasado y hoy también, cuando una persona, por ejemplo, iba a ir al circo romano, a los baños públicos, al lugar de pecado, los mismos paganos decían: fulano seguramente se hizo cristiano. Es verdad, era ya convertido. Entonces tenemos que convertirnos de lo malo hacia lo bueno. Predicar el Evangelio. Y si esto hacemos, bien, somos bienaventurados porque anunciamos por nuestro ejemplo el Evangelio. Tengamos por calzado los ejemplos de los santos para predicar con fruto el Evangelio de la paz. Los ejemplos de los santos. Por eso, en lugar de llenar su cabeza de ideas falsas de las películas, redes sociales y series, bien, si leemos o escuchamos vida de los santos, ahí tenemos ejemplos de santos. Y el ejemplo de santo nos ayuda a autodisciplinarnos y a autodominarnos. A veces nos quejamos de nuestras pequeñas cruces, pero nuestras cruces hoy, gracias a Dios, en su misericordia, son muy ligeras en comparación de las cruces que tuvieron los cristianos en los siglos pasados. Por ejemplo, los 300 primeros años de persecución. Hoy en los países, digamos, no cristianos, de Asia, por ejemplo, o musulmanes, no es fácil. Otros lugares donde el cristianismo está menospreciado, no es fácil. Entonces tenemos que dar testimonio. Ahí es donde se encuentra la paz en nuestra vida cristiana. El orden no puede existir sin Dios ni sin nuestro Jesucristo. El orden no puede existir sin Cristo nuestro Señor. San Pablo dio a los Gálatas consejos muy precisos para permanecer fieles al Evangelio de nuestro Señor. Es muy útil leer el primer capítulo de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Es una lección extraordinaria que se aplica perfectamente a nuestro tiempo y a nuestra situación. ¿Qué dice San Pablo? Oh insensato Gálatas, no teme decirles, oh insensatos, Gálatas 3:1. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho los Gálatas? ¿Cómo puede ser que os paséis tan pronto a otro evangelio? Gálatas 1:6. ¿Cómo puede ser? Yo tengo que enseñaros un evangelio, luego me voy 1 año y medio o 2, y vosotros volvéis a la práctica del Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese evangelio? Querían volver a la práctica del Antiguo Testamento. Él les había dicho: el Antiguo Testamento ha terminado, ahora es el bautismo, la Eucaristía, la práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad, sobre todo nada de circuncisión, nada de manifestaciones del Antiguo Testamento, ni sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo reemplazó todo eso. San Pablo se va y resulta que vuelven a las prácticas del Antiguo Testamento. Claro, unos cuantos judíos cristianos van a hacer esas cosas. De hecho, San Pablo los tacha de malditos. Si alguien les anuncia el evangelio distinto, maldito sea. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo habéis pasado a otro evangelio? Es que habéis tenido profetas y doctores que os han arrastrado al error. Tremendo esto. Tremendo. Cristianos, judíos, iban a decirles: usted, para salvarse, debe seguir el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento ya ha terminado. Y esto puede aplicarles al día de hoy también. Él dice: si lo que hacéis ahora es justo, en ese caso no valía la pena que nuestro Jesucristo hubiese sido sacrificado, ni que resucitase, siendo que fue crucificado y resucitó para empezar un tiempo nuevo para la santificación de las almas. Hemos perdido el tiempo si regresamos al Antiguo Testamento. Es lo cuantos hacen hoy los disque judíos cristianos, ¿no? Una secta judía, judaica, una mezcla. Y en ese momento es cuando dice esta hermosa palabra que mencionamos a menudo: pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Es decir, que quede excomulgado, fuera.
es maravilloso, repite. También ahora lo repito, si algunos anuncian el evangelio distinto, una doctrina, una enseñanza, una fe diferente, esto que significa evangelio distinto, ¿no? Si algunos anuncian el evangelio distinto del que habéis recibido, bien, sea maldito, sea rechazado. Ese es el primer capítulo, Gálatas 1:8. Es maravilloso, dice Monseñor Lefebvre. Esto explica perfectamente nuestra situación. Desde el Concilio Vaticano II y sus reformas se ha pasado a otro evangelio, por desgracia, en muchos sectores de la Iglesia. El evangelio de los derechos del hombre, de la libertad religiosa, del ecumenismo, y todo eso se concreta con nuevos sacramentos, nuevas misas, nuevas enseñanzas, nuevo catecismo actual. Unos lugares el sacerdote prohíbe a los catequistas hablar del infierno, por ejemplo. Es injusto. Quisieran todo es nuevo, según nuevos principios que son otro evangelio y que no es el evangelio de la Iglesia Católica, pero se dicen católicos. Ahora, para ser católico hace falta tener la misma fe, misma moral, mismo culto, misma enseñanza de 2000 años. Si cambian, ya no. Si durante 21 siglos la Iglesia enseña una cosa y hoy dice el contrario, el de hoy es totalmente falso, anatema. Pero es obispo, es cardenal, es sínodo, no sé, anatema. Anatema. Nadie tiene el derecho de cambiar la fe de Cristo. Y si alguien lo cambia, es anatema. Punto. Y el católico que cree, acepta esas novedades, es un imprudente, o engañado, o ignorante, sí. Quisieran arrastrarnos por ese rumbo del nuevo evangelio falso, ¿no? Mire, por favor, hasta la fecha, musulmanes, gente sensata, no cristiana, ortodoxos, hasta protestantes serios, tenían la Iglesia Católica en mucha estima. ¿Por qué? Porque al menos defendía la ley natural de la familia, de la vida, de la vida, sí, del matrimonio. Y hoy unos cuantos llegan así bajo presión de los alemanes porque necesitan dinero y tienen poder de dinero, y bien querer casar hombre con hombre, mujer con mujer y trastornar el evangelio, anatema sean. Aunque lo firmen desde arriba la Santa Sede, anatema sea. ¿Por qué? ¿Por qué dice San Pablo, 2 Corintios, capítulo 3, al final, 13:10? La autoridad que recibió el Señor es para su edificación y no su destrucción. Nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. Nadie tiene derecho a cambiar el evangelio. La autoridad fue dada para instruir, no para destruir. El que utiliza la autoridad contra el evangelio no representa a Cristo, dice San Claret, sino a Satanás. Pero es basado en el apóstol de Cristo. ¿No? Y bien, nosotros decimos no podemos cambiar de rumbo. No y no y no. No hay otra opción. Fidelidad al Evangelio de 2000 años. Fidelidad a la interpretación que todos los papas de santos consejos dogmáticos han dado. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No queremos cambiar nuestra fe por otro evangelio. No conocemos otro evangelio, sino el de nuestro Jesucristo y de la Iglesia de siempre, el evangelio que la Iglesia ha enseñado durante 20 siglos. Esa es nuestra fe, ese es nuestro evangelio, ese es el credo. No pueden cambiarlo. Ahí, lo definido por los concilios dogmáticos, el Espíritu Santo intervino, nadie puede reformarlo. La fe no evoluciona. Puede entenderse un poco mejor como la luz, pero no cambia. Lo que siempre fue dicho, pecado es pecado. No puede cambiar. Si el obispo dice, un sacerdote dice, vamos a bendecir una pareja de hombre con hombre, maldito sea, otro evangelio. Si dice que un hombre puede dejar a su esposa e ir con otra, etcétera, maldito sea. ¿Qué hacemos?
Hay casos excepcionales de falsos matrimonios, pero hablamos de la regla. El que dice que vivir en unión libre no hay problema, maldito sea. El que dice a la mujer o al hombre separado, divorciado, abandonado, haga tu vida, ya no regresa, maldito sea. Enseña, aconseja el pecado. Entonces, queridos hermanos, no hay de otra. O estamos con Cristo o estamos con el diablo. Vale la pena estar con Cristo. Porque el diablo, mentiroso, engaña y nos deja en la desgracia total absoluta. Que Dios nos capite a nosotros. Amén. No olvidemos, pesebre, Calvario, altar, bar juntos son. No olviden eso, es importante. ¿Para qué vino Cristo? Para salvarnos. ¿Para qué fue al Calvario? Para merecer la salvación. ¿Y para qué instituyó la Eucaristía en la misa? Para aplicarnos los frutos del pesebre y del Calvario sobre todo. Tocar a la misa es un crimen. Ha tocado a eso también. Amén.